Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, comunidad universitaria, buenos días a quienes nos acompañan este miércoles 24 de febrero. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, el Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia y el Enlace de Género del Campus Guanajuato les damos la más cordial bienvenida a los seminarios permanentes Reflexiones Universitarias desde el Género y los Feminismos en esta edición 2021. Recuerden que la organización de estos seminarios forma parte de un esfuerzo por entablar un diálogo académico con toda la comunidad universitaria sobre diversos temas que son atravesados por una perspectiva analítica de género y una perspectiva feminista. Los tres seminarios que tenemos ya desde el año pasado son sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, sobre la violencia de género en los espacios universitarios y sobre la cultura institucional universitaria con perspectiva de género. Como todas y todos saben, este año quisimos cambiar la dinámica y estamos trabajando con profesorado y estudiantes de las divisiones del campus Guanajuato, para que cada sesión se aborde de manera particular la reflexión sobre sus propios programas educativos, sobre sus espacios académicos y sobre la cultura institucional, perspectiva de género de las áreas de conocimiento especializado en esta materia. Estas sesiones, como todas saben, los estamos realizando en vivo de manera virtual todos los miércoles a las 10 de la mañana. Iniciamos el pasado 3 de febrero y estaremos concluyendo el 29 de mayo. Las sesiones las estamos transmitiendo también en vivo a través de la página principal de la Universidad de Guanajuato y en dos cuentas oficiales, Campus GTO y Ciudad UG, desde las que ustedes pueden estar en interacción con las ponentes, con nuestras ponentes, y hacer sus comentarios y preguntas. El equipo de enlace de género estará pendiente para, al finalizar las exposiciones, poder jalar las preguntas, ponérselas a nuestras compañeras y pues dar alguna respuesta inmediatamente. Es muy importante recordarles que las grabaciones de las sesiones son parte del material de formación del aula virtual Generando Igualdad del Campus Guanajuato, ¿no? Y el registro se los va a compartir mi compañera Vanessa Gómora en el chat de las páginas de Facebook y esperamos también si tienen alguna duda, comentario específico, pues ahí mismo se les podrá dar alguna respuesta. En el aula virtual, cuando ustedes hacen su registro, pueden tener acceso a material complementario de cada una de las sesiones, pueden tener acceso a esta charla y también después de realizar algún breve cuestionario, pueden tener acceso a constancias que pueden servir como constancias con validez de formación general para capacitación de personal administrativo y también como actualización disciplinar docente. Entonces, también está esta opción de darle seguimiento a los seminarios. Este miércoles, en el seminario permanente sobre violencia de género en los espacios universitarios, que tiene el objetivo de reflexionar sobre las violencias que afectan la vida y libertad de las mujeres y personas de identidad y orientación sexual diversa en los espacios universitarios, bueno, y también tiene el objetivo de colocar el tema de la prevención y atención de la violencia de género en los espacios universitarios. Estaremos hablando del rol de las colectivas feministas en el avance de la atención de la violencia de género en las instituciones de educación superior. Por lo que en esta sesión damos la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, a la maestra Sandra Escutia Díaz, a la egresada Diana Irazú Falcón Pérez y a la estudiante Tiffany Galilea Uvalle Yáñez. Muchas gracias por acompañarnos y compartir su conocimiento en este espacio. En un momento las presentaremos completo y les daremos el uso de la voz. Para esta sesión haremos una muy breve presentación del tema, como lo hacemos en cada uno de los seminarios, y diremos entonces que el activismo feminista existe desde hace siglos, desde que hubo mujeres que se atrevieron a cuestionar el orden social, desde que se atrevieron a luchar por sus derechos, desde que quisieron estudiar, salir del espacio privado para acceder al trabajo remunerado y tener igual paga que los hombres. Desde hace siglos las mujeres no han dejado de opinar, de pedir, de exigir sus derechos, de exigir derechos que ahora parecen imprescindibles para la vida, pero que han constituido cada escalón de su libertad y de nuestra libertad.
El día de hoy hablaremos de las colectivas feministas y su presencia en las instituciones de educación superior. Daniela Cerva, en su artículo Activismo feminista en las universidades mexicanas, la impronta política de las colectivas de estudiantes ante la violencia contra las mujeres, publicado a mediados del 2020, señala que las colectivas feministas de estudiantes universitarias representan una nueva forma de organización política, con características distintivas a la tradicional organización estudiantil en México y que responde a la violencia institucional de género en los centros de estudio. Colectivas que hoy se presentan como un nuevo actor político en el espacio universitario en función de la sincronía que caracteriza la coyuntura global de posicionamiento político del feminismo en el mundo. Cierro cita. A través de varias sesiones de este seminario, hemos escuchado a las estudiantes y profesores y profesoras externar que las movilizaciones feministas contra la violencia de género en las universidades es internacional, que las crecientes demandas por exigir espacios es prácticamente generalizada en el mundo. Y en México, en instituciones de educación superior públicas y privadas como la UNAM, el ITAM, la UAM, la UDG, el IPN, la Ibero y la propia Universidad de Guanajuato, han visto cómo en sus aulas crece la acción colectiva feminista. Instituciones, todas, donde se han materializado cambios en su normatividad, en la creación de unidades de atención a la violencia de género y en compromisos permanentes o semipermanentes, es decir, han trastocado toda la política institucional. Dice la misma Daniela Cerva que nos encontramos ante una forma de acción colectiva diferente a la tradicional lógica de los liderazgos masculinos en las organizaciones universitarias. Y aunque en su ubicación espacial se ancla en el escenario universitario, tiene una capacidad de irradiación mayor que se refleja en su participación en las protestas e irrupción del movimiento feminista más amplio en México. La universidad ha sido un espacio privilegiado para la discusión y para la crítica, pero también, como lo han señalado distintos estudios y diagnósticos sobre desigualdad, es un espacio que reproduce la estructura del sistema social. En este sentido, las críticas que ahora vierte el feminismo a los colectivos, que ahora vierte el feminismo y los colectivos feministas a la universidad tienen razón de ser, pues han colocado sus demandas en conseguir que existan mecanismos de atención a la violencia de género y al derecho a espacios académicos libres de todos los tipos de violencia, en especial la violencia de género. Dicen algunas investigaciones que las colectivas fueron surgiendo como grupos de lectura, otras durante protestas, otras más en grupos de WhatsApp que luego se materializaron, pero todas tienen un punto en común. Son alumnas que han decidido agruparse para frenar la violencia contra las mujeres y para que la educación tenga una perspectiva de género. En este contexto, la acción de las colectivas feministas debe también analizarse desde la influencia de las redes sociales y el acceso a la información, lo que ha permitido que sus acciones sean prácticamente simultáneas y tengan una comunicación con movimientos nacionales e internacionales. Generaciones completas de mujeres jóvenes cuyo aprendizaje del feminismo y la acción colectiva viene de sus propias relaciones, muchas veces y casi siempre fuera de las aulas. En el ámbito académico, el activismo feminista está también siendo estudiado como una de las áreas del activismo político que más está evolucionando y cuya presencia es ineludible en las redes sociales y, por supuesto, en los espacios universitarios. Las preguntas guía de esta sesión son: 1. ¿Qué efectos ha tenido la acción colectiva feminista en las universidades? 2. ¿Cuál ha sido el avance en la atención de la violencia hacia las mujeres después de la acción organizada de los movimientos feministas en las instituciones de educación superior? 3. ¿Por qué se han hecho las denuncias públicas, los tendederos, los muros sobre acoso y hostigamiento sexual en las instituciones de educación superior? Y 4. ¿Qué expectativa hay de la acción colectiva feminista en las instituciones de educación superior? La dinámica de la sesión, como también ya saben, es que cada expositora tendrá 20 minutos para presentar sus ideas. Yo les daré el seguimiento al tiempo y les avisaré cuando les queden unos 3 minutos para concluir. Al final de las 3 participaciones tendremos un espacio de aproximadamente 30 minutos de preguntas y respuestas de aquellas preguntas que nos hayan hecho en el chat de Facebook. Y
Al finalizar, pues tendremos, si hay espacio, un espacio para conclusiones de cada una de ustedes, máximo por unos 2 o 3 minutos. Y finalmente, bueno, pues agradecemos la presencia de todas y vamos a iniciar con la intervención de la maestra Sandra Escutia Díaz. Ella es licenciada en filosofía y maestra en estudios latinoamericanos y actualmente cursa el doctorado en filosofía, toda su educación superior en la UNAM. Desarrolla investigación sobre feminismos y masculinidades en nuestra América. Su más reciente publicación, Formándonos ante la violencia, la cartografía social como herramienta pedagógica, en el 2019. Ha participado como ponente y en la organización de eventos, congresos y coloquios a nivel nacional e internacional. Ha sido coordinadora del Seminario Permanente Dialéctica, Cuerpo y Lógica en la UNAM del 2009 al 2020. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Adelante, Sandra. Agradezco la invitación. No sé si pudieran poner mi guía. Sí, a partir de la tercera página está bien, por favor. Ahí está bien. ¿Sí? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, me presento, añado un poco de información a lo que la maestra Vázquez nos ha señalado, y uno de los primeros es señalar desde dónde hablo, ¿no? Yo soy profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, esto es en Ciudad Universitaria, y que a veces la forma en la que miramos el desarrollo de los eventos pues también está condicionado por cómo, desde dónde los estamos mirando, ¿no? Y que por supuesto las acciones del activismo feminista en la UNAM no se han circunscrito únicamente al campus de Ciudad Universitaria, sino que estuvieron presentes en cerca de 14 facultades y escuelas de la UNAM de manera más o menos sincrónica, y que eso por supuesto nos indica pues varias cosas sobre lo que las activistas están viviendo y cuestionando. El activismo feminista puede tener distintas formas de historiar sus orígenes, ¿no? Ya habían señalado que en algún momento estos eran grupos de lecturas, de reflexión, que en un principio no se llamaban ni seminarias, ni grupas, ni colectivas. Esta también ha sido una construcción y un posicionamiento respecto a quiénes lo conformamos, cómo lo conformamos y qué queremos irrumpir. Uno de las primeras colectivas se reunieron de manera activista en contra de la violencia después del feminicidio de Ali Cuevas en el año 2009. Este grupo tenía como antecedente ser un seminario de discusión donde también se leían poemas, y que esto cobró fuerza después del feminicidio de Ali, donde dentro de las manifestaciones las miembros de esta colectiva leían poesía de Ali. Recordemos que después del asesinato de Ali, o el feminicidio de Ali, se da poco tiempo después de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que tuvo muchísimas fallas. Yo creo que a partir de las acciones de esta colectiva se crearon pues varias redes de acompañamiento, entre ellas las redes de redes, donde se hace acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia, acompañamiento jurídico, acompañamiento psicoemocional. Las colectivas son heterogéneas, y hay una pluralidad, heterogéneas respecto a sus intereses, desde donde
los están habitando, cuáles son los postulados que las rigen y que en un primer momento, como he señalado, partían de estos grupos igual de autoestudio, de compartimiento de intereses, de performance, de puestas de teatro, de literatura, de un quehacer político en una dimensión que se estaba construyendo, ¿no? Y que me parece importante señalar este antecedente de las colectivas, porque este conocimiento que las compañeras estudiantes tenían entre ellas permitió un accionar mucho más concreto cuando se trató ya de irrumpir en en acciones como el escrache o los tendederos, como veremos más adelante, ¿no? Dentro de la pluralidad no solamente vemos los intereses de orden académico, también estamos viendo que hay una simultaneidad de vivencias que ellas están viviendo en la forma en la que pueden o no habitar la ciudad. Estas generaciones, a diferencia de las anteriores, como a la que yo pertenezco, han sido expulsadas de la calle de otras formas a través de las violencias, desapariciones forzadas y feminicidios, ¿no? Entonces, este tipo de reacciones y de vivencias también las llevan a reorganizar y tener una conciencia plena sobre las violencias de género a todos los niveles y que pudieron focalizarlo en el tema de las universidades. Asimismo, y creo que también lo menciona el texto de Dani Serva, está la irrupción de las redes sociales en la toma de conciencia sobre la continuidad de las violencias que las mujeres viven. Las acciones como mi primer abuso y el Me Too solamente permitieron esta articulación de conciencia entre las compañeras y también un encuentro intergeneracional. ¿Podemos pasar de diapositiva? ¿Sí se ve que cambió? Sí, gracias. Ok. Sobre las preguntas a las que nos han convocado es ¿por qué se han hecho las denuncias públicas, tendederos, muros sobre acoso y hostigamiento sexual? Bueno, pues en lo que yo conozco, que es el tema de la universidad, es porque estas denuncias no llegaban a término, porque el trato no era adecuado, se revictimizaba, ignoraba a y quienes eran violentadores eran sancionados de manera ridícula. Además, por supuesto, esto se debe a la naturalización de las violencias que deslegitiman las denuncias. Por un lado, porque son exageradas o porque mm, nunca antes se había visto que las alumnas pusieran en cuestión el trato jerárquico. Asimismo, los antecedentes de los protocolos que existían eran insuficientes para dar un procedimiento adecuado. Además, hay también una serie de intervenciones, por ejemplo, de los sindicatos, de los huecos que hay en el contrato colectivo de trabajo al interior de la universidad, de la propia legislación universitaria. Entonces, no bastaba la existencia de un protocolo porque éste se encontraba con muchos candados al interior de otras prácticas institucionales, ¿no? El caso del papel de los sindicatos me parece también como muy interesante y que debe ser planteado en un futuro sobre cómo se va a articular esta protesta para que los sindicatos dejen de articular esta defensa de tanto de trabajadores como de docentes que quedan impunes ante violencias, abusos, hostigamientos, que bien fueron sancionados de maneras ridículas, como he dicho antes, una semana de sanción, son trasladados de campus, de lugar de trabajo. Entonces, estas denuncias públicas han tenido como finalidad poner en evidencia cómo
estas supuestas medidas que se habían tomado eran no solamente insuficientes, sino que daban continuidad a otro tipo de violencias que han estado permaneciendo y que se encuentran de algún modo sostenidas por estas relaciones contractuales a nivel universitario. Si pasamos, ¿qué efectos ha tenido la acción colectiva feminista en las universidades? Bueno, el proceso de institucionalización de la perspectiva de género no quedó como que no quede como una postura únicamente discursiva o en protocolos que no son suficientemente operativos. Aún nos falta muchísimo porque estos protocolos, estos cambios legislativos no irrumpen en la construcción subjetiva de en, eh, eh, quienes participan en el organigrama que debe dar cuenta de cómo se sanciona y se evita la violencia hacia las mujeres y dentro de las universidades, ¿no? Otro de los efectos que me parece importante ha sido la politización de espacios y prácticas que no eran puestas en cuestión, ¿no? Dar cuenta de la estructura jerárquica que se tenía y se tiene como consecuencia del acceso limitado a recursos sobre la violencia. Entonces, las estudiantes han puesto en cuestión esta organización, han politizado esas relaciones jerárquicas que ocultaban las violencias, ¿no? Han podido tomar voz y organizarse sobre todo con sus compañeras. Se observa también que hay violencia hacia las estudiantes y hacia las trabajadoras y profesoras que se viven al interior de las estructuras de las instituciones educativas. Esto es muy importante dentro de las eh, eh, instancias que se utilizaron o que se formaron para conversar sobre las violencias. En la Facultad de Filosofía y Letras se realizó una serie de acciones muy importantes a través de la comisión tripartita autónoma compuesta por estos tres sectores, ¿no? Estudiantes, trabajadoras y profesoras. Y fue sumamente interesante ver los problemas institucionales a diferentes niveles con los cuales se enfrentaba cada una de ellas, ¿no? Por supuesto, está el papel relevante que cobraron las estudiantes al señalar todos estos, pero esta comisión tripartita, que incluyó por primera vez a las trabajadoras, también permitió dar cuenta de cómo se ejercían violencias sobre las trabajadoras y además con consecuencias terribles sobre su acceso a estímulos, las amenazas constantes de ser despedidas y que también tienen un problema a través por el cual no pueden hacer denuncias y es el sindicato, ¿no? El sindicato ha parado muchísimas denuncias, tanto el sindicato de profesores como el de los trabajadores y ahí habría que también poner un énfasis y como señalaba antes, articular la propuesta que se está haciendo en, en los cambios de la legislación universitaria y que estos cambios sean coherentes con los contratos colectivos de trabajo, entre otras cosas. ¿Podemos cambiar, por favor? ¿Podemos cambiar a la que sigue? ¿Qué efectos? ¿Y cuál ha sido el avance? ¿Se ve? ¿Es esta? ¿Cuál ha sido el avance en la atención?
Mm, Sí, pero no se ve todavía. Ahí está. sí, Gracias. sí. Bueno, en el caso de la UNAM, el Consejo Universitario aprobó adicionar la fracción 3 al artículo 98 del Estatuto General relacionado con las sanciones a imponerse en los casos de violencia de género. Se anota en la fracción. Para los casos de violencia de género, las sanciones indicadas serán aplicadas de conformidad con los principios de taxatividad y proporcionalidad en los términos establecidos por la normatividad y los lineamientos correspondientes. El artículo 98 del Estatuto puntualiza las penas que podrán determinarse en los casos que no tengan expresamente señalada una. La fracción 1 asienta que para el caso del personal académico, estas son extrañamiento escrito, suspensión y destitución. La fracción 2 refiere a los alumnos y establece la amonestación, negación de créditos o cancelación de los concedidos respecto al pago de cuotas, suspensión o separación de cargos o empleos que desempeñe, suspensión hasta por un año en sus derechos escolares y expulsión definitiva de la facultad o escuela. Sin embargo, y esto lo pongo en, en rojitas, porque falta que no solamente se articulen, sino que se rompan muchísimos otros pactos no considerados. Y en la universidad también ha habido casos donde hay estas estrategias de movimiento de docentes, por ejemplo, uno de ellos fue el caso conocido de Arturo Noyola, que violentó de manera absolutamente brutal a una estudiante y que la estrategia fue guardar silencio durante un tiempo, unos años, y después reinstalarlo y reconsiderar la anulación de su contrato. Esto lo hemos visto que está pasando como estrategia de muchos docentes que han aparecido en tendederos. ¿No? De ahí, ante esto, que los tendederos tienen una cualidad que es la inoperancia de los protocolos y todo esto que he descrito antes, pero también tienen una desventaja, que es que no se puede dar un seguimiento a las sanciones que tanto estudiantes, docentes y trabajadores se les pueda realizar, ¿no? De ahí que sea importante realizar denuncias en los términos que la legislación universitaria señale y tomar en cuenta, por supuesto, los antecedentes de los scratches y de los tendederos públicos. Aún nos falta mucho por trabajar. Me parece que los aportes de los movimientos y de las colectivas feministas ha sido sumamente importante en la transformación de la universidad en cuanto a su legislación, pero que aún nos falta pues muchísimo camino por andar para que realmente tengamos una práctica de horizontabilidad en nuestras relaciones, donde las compañeras se sientan a salvo en cualquier lugar de la universidad y que finalmente la universidad solamente es un reflejo de lo que todas estamos viviendo en todos los espacios públicos que nos están siendo negados. Y ya para concluir, también habría que reconocer que las colectivas no solamente están trabajando en, en las denuncias al interior de las universidades, las colectivas están creando nuevas formas de hacer política, de relacionarse, por ejemplo, económicamente, creativamente, y que eso es muy importante porque es a través de estas acciones continuadas lo que posibilita la resistencia y la contestación ante la falta de operatividad de las universidades. Y bueno, ahora sí, para terminar, me gustaría señalar un punto sobre el que hay que tener cuidado. Hace 2 días se inició las entrevistas a la terna para la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras. Y una de las cosas que me impresionó después de 5 meses de paro de esta institución es que quienes están postulando han utilizado la cuestión de la perspectiva de género y
este trabajo contra la violencia sin mencionar el trabajo de las colectivas. Entonces también hay que tener mucho cuidado de que esto no se institucionalice en los peores términos y que sea utilizado como un campo de lucha política a la vieja usanza, esto es, para adquirir nuevamente poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues creo que justo este punto que dejas al final de reflexión, pues es algo de lo que nos trae aquí, ¿no? Digamos, reconocer que hay un trabajo de las colectivas, reconocer que fue un impulso y que ha sido un impulso internacional que ha movido pues a la atención de violencias tan naturalizadas, digamos, a procesos que, como bien lo señalas, pues en muchas universidades, digo, agradecemos por la experiencia que nos cuentas de la UNAM, pero pues hemos leído que en muchas instituciones pues había procesos inacabados. Vemos también, digamos, un impulso a la creación de las instancias de atención a la violencia, de los protocolos, como esta respuesta que se da a las colectivas. Y me gustaría también destacar este punto que señalaste relativo a, digamos, la lucha de las colectivas no es solo por el sector estudiantil, ¿no? O sea, tiene impactos en los otros sectores de académicas, ¿no? De trabajadoras administrativas, que como bien lo señalas, pues muchas veces estamos como en un vacío, ¿no? De lo académico, que tiene unas reglas muy claras de atención, de lo estudiantil, pero el personal administrativo, pues a veces quedamos ahí en un vacío que efectivamente, ¿no? A veces lo sentimos mucho más débil en nuestra relación laboral, en nuestros vínculos institucionales. Entonces, bueno, creo que eso, para nosotras, digo, qué bueno que lo dijiste, es algo que hemos mirado, pero no se había articulado, ¿no? Para exponerlo. Pero bueno, creo que es otro tema que tenemos que destacar de lo que tiene la acción colectiva feminista de las jóvenes y lo que nos han estado dejando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, continuamos entonces. Ahorita al final, pues tendremos otro momentito para continuar platicando. Seguimos entonces con nuestra compañera Diane para hago antes la presentación, sí, para que nos vayamos después ya del video. Diane Irazú Falcón Pérez, ella es nuestra segunda ponente este día. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad de Guanajuato Campus León. Durante su paso por la universidad, fue integrante de la colectiva Alumnas Sugen Sororidad, misma que impulsó la emblemática denuncia colectiva del 2018. Ha realizado actividades de acción colectiva e intervenciones como forma de protesta, así como talleres y capacitación autogestiva para compañeras y compañeros. Participó en el paro estudiantil 2019 en la Universidad de Guanajuato y en las intervenciones artísticas que se realizaron en ese mismo paro en el Campus León. Actualmente es vocera de la red de liderazgo Simón de Beauvoir en Redefine y participa de la organización de la acción colectiva. Para empezar con la participación de Diane, vamos a tener un video breve y después la escucharemos. Por favor, Andrés. La Fiscalía de Jalisco anunció el hallazgo de una nueva fosa clandestina. En la Ciudad de México se registró una balacera. La hija de un empresario de Catemaco fue secuestrada a plena luz del día. En este caso particular son 17 denuncias y ya son con profesores con nombre y apellido. ¿Qué está pasando con este caso? Bueno, lo primero que habría que revisar es si esas denuncias ya fueron iniciadas previamente. Si no han sido denunciadas, pues entonces nos encontramos ante casos nuevos y les daremos el seguimiento. Son de profesoras que laboran en diferentes facultades que dicen
que los mecanismos han fallado, pues no las escuchan, ya tienen tiempo con estas denuncias. ¿Y si hay quejas interpuestas? Cualquier denuncia o queja con nombre y apellido, por supuesto que nuestro compromiso es darle el seguimiento a sus casos, que su género está adscrita a la Secretaría General de la institución. Me acompaña el secretario general, señor secretario, por favor. Sí, desde que inició el programa, a todas las personas que han decidido presentar una denuncia, se les ha atendido de acuerdo al protocolo institucional. Las propias personas se dan cuenta que no están dentro del ámbito de una violencia de género, sino a lo mejor una agresión entre compañeros de clase, una ofensa verbal porque alguien no apoyó a otra en una tarea, etcétera, y deciden, por eso el registro una cosa es presentar y narrar los hechos, y otra cosa, como lo dijo bien el rector general, es presentar una denuncia formal. Ana Daniela Vega se suma a la lista de feminicidios. Ella fue encontrada muerta en su departamento. El principal sospechoso, su exnovio, quien se encuentra detenido. No fue suicidio, fue feminicidio. No fue suicidio. Ana Daniela Vega, de 24 años, estudiante de biología experimental en la Universidad de Guanajuato, fue hallada muerta en su casa el sábado 3. Están mandando fotos de las camaradas que están haciendo en Guanajuato. Adiós, chicos. Gracias. Yo creo que antes de señalarnos como alborotadores, se tendrían que preguntar por qué estamos aquí, ¿no? Estamos aquí por algo que ni siquiera deberíamos de pedir, ¿no? Estamos aquí exigiendo dignidad, que pues es lo mínimo que como humanos nos podemos dar, ¿no? Un trato digno. Y como te digo, son cosas que ni siquiera deberíamos de pedir y que ni siquiera debería de verse mal, ¿no? Que estemos aquí. Decir que en la mañana, el día de ayer, cuando venía para acá, me puse muy nervioso y tenía mucho miedo. Declaración para el restablecimiento de actividades en el Campus León. Se felicita a la comunidad de Campus Guanajuato por conseguir llevar sus peticiones hasta los últimos fines, por su fortaleza, dedicación y organización. En el Campus León y los colegios de nivel medio superior en León se han trabajado a la par procesos largos de diálogo y escucha, consiguiendo así desarrollar peticiones y señalamientos claros por parte del alumnado de las sedes que le componen. Por consiguiente, y siendo una de nuestras principales exigencias el proporcionar y garantizar la seguridad para todas y para todos, responsabilizamos de cualquier acción que atente nuestra integridad física, mental o emocional a las autoridades competentes, y les recordamos, ya nos organizamos una vez, ya no vamos a tener miedo.
ya se puede hablar, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Bueno, pues antes de empezar mi participación de manera formal, me gustaría agradecer a las organizadoras por la invitación. Y bueno, quise iniciar poniéndoles este video porque hace un recuento muy breve de todos los hechos. Pero, bueno, ¿podemos compartir la presentación? Sí. Y bueno, como nuestra primera diapositiva tenemos, yo le puse la frase, la historia nos sirve para entender los acontecimientos del presente. Y esto es importante porque pues todo eso tuvo que suceder y hay que contarlo para entender cómo es que se llegó al piso político de hoy en día, ¿no? Y bueno, pues como parte inicial me gustaría hablar sobre el caso Cala de una manera muy breve, porque también eso sentó un antecedente para lo que fue la creación de las diversas colectivas que se dieron, ¿no? Y bueno, el caso Cala, me imagino que quienes estamos aquí ya todas y todos hemos escuchado al respecto, pero igual, si no, pues fue un caso muy emblemático ocurrido en el 2015. En ese momento de la universidad no existía ningún protocolo, ningún medio, y bueno, pues fue muy sonado, dado a la poca resolución que se tuvo, ¿no? Y bueno, pues en ese momento había mucha revictimización, un proceso muy institucionalizado. Y bueno, como parte de las recomendaciones que se hicieron por parte de la Procuraduría General, Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la universidad creó lo que viene siendo UGénero. Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, para continuar, les voy a contar un poco cómo fue y por qué se dio las denuncias que ocurrieron aquí en León. Yo le puse el emblemático caso denuncia del 2018 porque fue como muy sonado, porque les dieron 8 días, ¿no? de descanso en ese momento. Y bueno, pues en ese momento teníamos una compañera que estaba haciendo como parte de sus labores académicas una investigación respecto a las violencias. Entonces ella va a la Ciudad de México y estando allá conoce a Yesenia Zamudio. Igual ya muchas la conoceremos, la habremos escuchado de ella, pero ella es la mamá de Marichuy. El caso de Marichuy, de igual manera, pues fue sonado. Ella era estudiante del Instituto Politécnico Nacional y fue víctima de feminicidio por uno de sus maestros. Entonces ella tuvo contacto, platicó y pues vio todo el entorno, ¿no? Entonces cuando llega aquí, ella se da cuenta que todo lo que estaba pasando, como en el entorno que se desenvolvía, Marichuy, por ejemplo, lo pasaba aquí también, ¿no? Ella lo veía con sus compañeras y no solo ella, en realidad lo sabíamos todas y todos en ese momento. No había un piso político muy marcado aquí en León, aquí en Guanajuato, feminista, pero yo me acuerdo que cuando entré a la universidad todo el mundo sabía que pues había profesores, ¿no? Pero había uno en particular que pues aguas, ¿no? Y todo el mundo sabía, pero nadie decía nada y no había protocolos. O sea, si bien ya se había creado un género en Guanajuato, pues aquí no había un medio para hacer algo. Si tú querías denunciar, tenías que ir a Guanajuato capital, ¿no? Aquí, pues no, en León no se podía hacer nada, por también esa onda de la descentralización, ¿no? Entonces, pues, ella dice, no, pues es que en la escuela, aquí en León también pasa, ¿no? Y se empieza a cuestionar, porque como todas sabemos, la violencia siempre va en aumento. Entonces ella decía, ¿a qué grado mi compañera, si yo estoy viendo, su vida puede correr peligro? Y entonces, bajo este como cuestionamiento que ella tenía, la que sigue, por favor. ¿Sí, podemos cambiar de diapositiva? Ahí está. Entonces ella empieza, dice, no, pues yo no me voy a quedar callada, y empieza a pegar hojas en los baños de
pues donde ella decía, no, es que fulanito pues hace tal cosa, ¿no? Y si tienes miedo, pues no estás sola, y empieza como a articularse ella sola. Y bueno, igual fue como, en ese momento fue algo muy revolucionario porque no era algo que se hacía ni en Guanajuato, ni en León, ¿no? Ni en todos los demás municipios pertenecientes a Guanajuato. Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, fue en ese punto que se empezó a articular la creación, bueno, en ese momento no era colectiva, pero un grupo de chicas que se juntaron y empezaron se empezó a hacer el proceso de la rueda de prensa porque estaban trabajando en conjunto con las libres. En ese momento ella les dice, no, pues es que ya se ha hecho algo, un poco refiriéndose también al caso Cala, y no ha procedido. Entonces, pues hay que buscar otros medios, ¿no? Porque la denuncia bajo esos medios no está funcionando y pues no ha sido la forma efectiva para las alumnas. Entonces, está en conjunto con las libres y en conjunto con varios medios de comunicación. Y entonces se organiza lo que fue la rueda de prensa. Duración del proceso. Y bueno, pues este fue el proceso donde el mediático proceso donde se les dio 8 días de descanso. Sin embargo, sí habría que comentar que la colectiva, cuando inició, ellas ya sabían que esa iba a ser la resolución. O sea, sí fue muy sonado, pero ellas ya lo sabían. Pero, ¿cuál fue la finalidad? Bueno, una de ellas era impulsar el cambio de la normativa, porque pues 8 días, pues es un poco absurdo, ¿no? También. Entonces, bajo toda esta presión mediática que se hubo en ese momento, pues uno de los avances y de los logros fue lograr el cambio de la normativa, lo cual pues me parece como bastante rescatable, porque a partir de esa fecha, todas las denuncias que tuvieran un seguimiento y que se les pudiera comprobar, ya no iban a ser 8 días, ¿no? Sino ya se les podía rescindir el contrato. Y bueno, ¿podemos ir a la que sigue? Allí, como les comentaba anteriormente, no existía un proceso aquí en León, entonces para meter las denuncias en un proceso, hubo que ir a Guanajuato capital, ¿no? Y pues también es un proceso un poco, pues no sé, si tú estás viviendo un proceso y quieres denunciar, todavía tienes que, bajo tus propios recursos, moverte hasta allá, meter la denuncia, regresar y volver ahí para los trámites, ¿no? Y bueno, eso fue lo que ellas hicieron en ese momento. La que sigue, por favor. Y bueno, pues allí viene siendo lo que es como una de las ruedas de prensa finales. Ya estaba ahí la resolución. Sin embargo, me gusta rescatarla porque en ese momento fue como de, oh sí, pues se siguió un proceso, ¿no? Y yo le puse una velita porque, un poco para contestar una de las preguntas de qué efectos ha tenido la acción colectiva feminista en las universidades, pues yo creo que muchos, ¿no? Porque aquí en Guanajuato nunca se había hablado de este tipo de cosas, ya estaban en Ciudad de México, ¿no? Los scratches, las denuncias, pero aquí en Guanajuato, en un estado conservador, no se hablaba de eso. Entonces, pues la denuncia de ese entonces hizo un boom, porque allí fue cuando empezaron las prepas oficiales en otros municipios, de otras universidades, a hacer sus propias denuncias, ¿no? Entonces nosotros lo vemos como pues se prendió una velita, nos empezaban a escribir a la página, oigan, es que nosotras también queremos denunciar, ¿no? De la Salle, de la UNAM, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hicieron ustedes, no? O ¿qué es el proceso a seguir? O en mi escuela no hay una normativa, ¿cómo podemos impulsar que se haga, no? Entonces, pues fue una llama que se prendió para que todas dejáramos de tener miedo y empezáramos a alzar la voz. Y pues la que sigue, por favor. Bueno, en ese momento lo vemos como un fin del proceso burocrático, entre comillas, y fue el inicio de todo un proceso nuevo que estaba por desatarse también, ¿no? Y bueno,
les puse esta diapositiva porque este fue un lapso donde la colectiva se dedicó a compartir, yo le digo conocimientos autogestivos, no sé si sea la forma de decirlo, porque nadie nos lo enseñó, ¿no? Solitas nos pusimos a capacitarnos, a entender sobre feminismo, más allá de igualdad, sino que era estar en un piso político feminista y cuestionar tus violencias y las violencias que los otros ejercían hacia ti, porque pues merecíamos vivir una vida digna, ¿no? Sin violencia. Entonces, en ese lapso, nosotras, sin apoyo, empezamos a convocar, ¿no? Pues, aquí en este espacio libre, ¿no? En ese momento, la universidad dice, no, pues yo lo hago, ¿no? Y empieza a poner gente, pues no capacitada. Por ejemplo, yo recuerdo un caso, también fue bastante sonado, donde pusieron a una investigadora en un programa, porque ella hablaba de juventudes, pero no hablaba, porque no es lo mismo hablar de juventudes que hablar de feminismo. El feminismo lo atraviesan las juventudes, pero no al revés, ¿no? O sea, no puedes, ¿no? Entonces, era como de, ok, sí, si tú lo vas a hacer, pues estamos aquí, ¿no? Tómanos en cuenta, porque nosotras, si bien la universidad no nos enseñó y no hemos tomado cursos académicos más bien para esto, lo sabemos, ¿no? Porque lo vivimos a diario, porque lo atravesamos. Y bueno, pues en ese momento, ahí, como pueden ver en las fotos, a pesar de todo esto, seguíamos intentando de construir espacios solo para mujeres donde ellas se sintieran seguras y donde pudieran identificar el acoso, porque también el acoso es algo como muy normalizado, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo atravesadas por ello, porque toda la violencia en general ha sido normalizada en esta sociedad. En la foto donde dice nunca volverán a tener la comodidad de nuestro silencio, esa fue una ponencia donde de hecho invitamos a Yesenia Zamudio, ahorita ya no salió en esa foto y ya no encontré la otra, pero ella vino y pues estuvo con los directivos y contó incluso el caso de su hija. Eso estuvo muy, muy, muy chido, me pareció. Y bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, les comentaba, ese era un lapso más bien de compartir nuestros saberes. Y entre una de las cosas que hicieron las chicas, fue un mural. Nunca antes se había hecho algo así en la universidad. Y ellas dijeron, no, pues sí, no hay que poner un mural, ¿no? Porque aparte, como lo dice, el arte es resistencia. Entonces, lo gestionaron con la Secretaría Académica. Sin embargo, esto fue firmado, lo pagaron y se hizo. Pero como al mes, más o menos, no recuerdo, de repente un día ya no estaba el mural. Y cuando se intentó rastrear, decían, no, pues es que con la de limpieza, no, y es que no es, y jamás se supo quién había borrado ese mural. Y esto es importante porque este mural sentó un precedente para cosas a futuro. La que sigue, por favor. Y bueno, para responder un poco la pregunta de cuál es la finalidad, ¿no? ¿Por qué hacer las cosas de esta forma? Bueno, pues como es sabido, las instituciones no solo universitarias, sino en todo México, están llenas de impunidad, de trámites revictimizantes, de procesos no concluidos, como decía Sandra. Y pues esto ha resultado un medio para las alumnas, para las chicas, de obtener justicia bajo sus propios medios, porque vemos que las instituciones no sirven, no funcionan o no están siendo lo eficientes como deberían, entonces creamos nuestros propios medios. Y no solo eso, sino que además sirve como un forma, a lo mejor no tuviera el alcance que una desearía, pero sirve como una forma de sanación propia, de poder decir, oye, ¿sabes qué? Pude hablarlo, aunque sea, ¿no? Después de un tiempo, este es mi medio para sanar ese proceso. Y bueno, la que sigue, por favor. Después de esto, en el 2019, aconteció el caso de Daniela Vega. Y bueno, pues este caso fue el boom. Podemos poner la foto que sigue. Porque, como vemos, en ese momento estábamos viviendo el boom del feminismo, ¿no? Y pues lo que había que tocar no eso era como el fallecimiento o de una forma muy
institucional, ¿no? Sino que en ese momento de la historia, en ese momento de la universidad, había que hacer hincapié en la violencia de género. Entonces, el comunicado para la comunidad universitaria resultó la gota que derramó el vaso de agua, ¿no? Porque no solo fue el feminicidio de Daniela Vega, sino todo lo anterior, ¿no? Los casos impunes, los 8 días, que los profesores seguían allí, que no se podía denunciar, que no había un primer contacto en las universidades, que si querías denunciar, porque todavía a esas alturas, si tú querías denunciar, tenías que seguir yendo a Guanajuato Capital, ¿no? Y pues eran como, esto fue, la comunidad dijo ya no, o bueno, desde la trinchera feminista dijo ya no, o sea, ya. La que sigue, por favor. Y bueno, pues en ese momento fue cuando llegó el paro. Ya aquí en León, muchas de las personas ya sabían, ya desde Guanajuato Capital ya se habían puesto en contacto con León y ya se había dicho que se iban a tomar las instalaciones de forma simbólica y lo que se iba a hacer, ¿no? Entonces acá en León, las chicas, los alumnos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pues sabes qué, nosotras también, ¿no? Porque pues incluso aquí fue donde aconteció lo de los 8 días y dijeron, no, pues vamos, ¿no? A darle. Y bueno, pues otra de las cosas importantes que nos gustó rescatar en el paro fue abogar por la descentralización, ¿no? Porque pues en Guanajuato Capital se tuvo un pliego petitorio, pero pues no eran las mismas problemáticas allá que acá, ¿no? Y acá dijimos, no, pues es que no pueden seguir los profesores dando cátedras, teniendo puestos como de derechos humanos, cuando han pasado todo esto, ¿no? Muchas veces lo que nos dicen los administrativos, no, pero es que no se les pudo comprobar nada, o es que se siguió el proceso y ya no continuó, ¿no? Pero pues la pregunta aquí es, ¿cómo se va a seguir el proceso o cómo se va a continuar si vemos que le van a dar 8 días, ¿no? Las personas no se animan, las chicas no se animan a denunciar, si van a ver que el proceso va a ser muy tedioso, pues mejor no lo hacen, ¿no? Entonces, allí fue cuando dijeron en León, no, pues sabes que nosotros vamos a seguir con el paro, a pesar de que en Guanajuato Capital, pues llevaban su proceso, ¿no? Y además de eso, hubo una toma de las instalaciones. Y la que sigue, por favor. Bueno, sí, la que sigue. Y bueno, ¿se acuerdan que les comentaba sobre el mural? Bueno, pues todas las pintas en general se llegó a esa decisión de hacerlas en respuesta del mural censurado, porque cuando se despintó ese mural y nos dijeron, no, pues no sabían quién había sido y no sé qué tanto, a respuesta de eso, la institución construyó un mural y nos dijo, como en un apartado separado, y le dijo a la colectiva, no, pues una parte va a ser de ustedes y la otra parte de salud, porque el edificio de salud está a la vuelta. Y van a tenerlo ahí unos 6 meses, y a la que sigue va a ser de sociales y salud, ¿no? Entonces nosotras así como de, oye, espera, ¿no? O sea, al final de cuentas está como censurándonos y siguiendo el proceso institucionalizado, ¿no? Entonces, para esas fechas, cuando se decidió sí tomar, porque además tiene una representación de que las instalaciones son de las y los alumnos, ¿no? Y que no hay como forma de decir, no, yo lo quiero en blanco, si los alumnos no lo queremos así, y las alumnas, ¿no? Entonces, para nosotros fue como una representación de, no, pues, ahí te va, yo ¿cómo se dice? Bueno, pues yo lo rehago mío, ¿no? Y además, los muros que construyeron en blanquito, que ahora sí eran para nosotras, que nos habían dicho, pues eso los dejamos en blanquito. Se pintó todo lo demás, menos el muro que sí nos habían dado, ¿no? Y era como una respuesta de nosotras de, pues no me vas a censurar, ¿no? Y pues bueno, la que sigue. ¿Te queda un minuto? Sí, ya estoy por terminar. La que sigue, bueno, esa es una pequeña representación de lo que se hizo, pero ese era el baño de la vergüenza. Ya no pude encontrar más fotos porque las estuve googleando. Y bueno, la que sigue, nada más para que un poquito, porque fueron muchas pintas. Y bueno, pues ya para finalizar, una de las labores que me gustaría rescatar de qué es lo que, como
colectiva o la acción organizada de las mujeres ha logrado, o al menos en la Universidad de Guanajuato, es que, por ejemplo, hoy fue el cambio de la normativa y hoy en día ya existe un primer contacto. No sé si en todos los planteles, pero al menos aquí en León, sí existe una persona designada para un primer contacto, para que ya no haya como todo ese proceso tan institucionalizado y tan burocrático, y que además, por esta ocasión, sí se tomó en cuenta incluso sus antecedentes. Yo recuerdo una vez que estuve en una sesión como oyente que decía uno de los profesores, pero es que no lo podemos tomar en cuenta el escrache porque no es un proceso institucional, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. O sea, las chicas no denuncian porque son violentadas, pero entonces ignoran todo su pasado, ¿no? Y ellos adquieren esos puestos de derechos humanos de primer contacto, ¿no? Y bueno, pues ahora en esta ocasión el primer contacto sí se eligió, pues que toda la comunidad estuviera de acuerdo, ¿no? Incluso con una carta de, oye, no me acuerdo cómo era, pero sí de que tenía un pasado chido, por así decirlo, que olvidé la palabra. Y bueno, pues básicamente eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Diane. Pues agradecemos el registro y la exposición. Y bueno, nosotras también lo mencionábamos un poco al principio, ¿no? Este reconocimiento, digamos, como lo llamas, del conocimiento autogestivo, ¿no? Porque nos parece que también las instituciones hemos ido aprendiendo pues del trabajo que ustedes han hecho en formarse en feminismo, ¿no? Que eso creo que todavía en la parte formal de los programas educativos nos está faltando, ¿no? Hay esfuerzos muy destacables, pero creo que estamos todavía ahí debiendo. Y pues en el acompañamiento que bueno, iniciaron ustedes o inician las colectivas, ¿no? Y bueno, estos casos de las madres con hijas desaparecidas, pues nos han demostrado que también han hecho un trabajo muy importante para la atención de la violencia de género, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que narrar el paro desde el otro lado, pues ayuda también a la comprensión de las cosas que sucedieron, ¿no? Yo ahorita pensaba, bueno, esto de los muros, pues es importante saber las razones por las que se hicieron, ¿no? Y eso creo que ayuda a la comprensión del movimiento, pero también a la comprensión de las demandas, ¿no? Porque a veces las demandas quedan escritas y bueno, pues hay que entenderlas en toda la extensión. Y bueno, yo creo que esto que dices también ya hacia el final de el fortalecimiento de la estructura para la atención de la violencia en la universidad es muy evidente, ¿no? Efectivamente ahora pues tenemos una titular de un género que bueno, pasó por un proceso abierto de convocatoria y bueno, en el que por supuesto pues se nota que hubo esta demanda y los primeros contactos que efectivamente, bueno, nosotras como enlace de género en el campus Guanajuato, pues también tenemos este origen, ¿no? El que las unidades académicas tienen que tener a personal trabajando en esto y bueno, pues también por ahí viene el origen de esta oficina. Y pues muchas gracias por la exposición y por darnos este panorama desde el otro lado, ¿no? Muchas gracias, Diane. Gracias. Bueno, para concluir con las presentaciones, todavía hay espacio por si quieren poner las preguntas a nuestras participantes. Vamos a escuchar a Tiffany Galilea Uvalle Yáñez. Ella es estudiante de la licenciatura en Letras Españolas, activista en el movimiento feminista, directora y editora del proyecto editorial Nosotras las Wicas, es parte de la colectiva, fue parte, perdón, de la colectiva Círculo de Mujeres Guanajuato del 2018 al 2020 y voluntaria del Foro Inundación. Sus principales áreas de interés son literatura feminista, narrativa femenina, la historia oral y los pueblos originarios. Adelante, Tiffany. Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecerles por la invitación a Rosalba y a Vanessa. Y bueno, voy a compartir mi presentación. ¿Me avisan cuando la puedan ver, porfa? Ahí está. Ah, muy bien.
Bueno, ya cuando me hicieron la invitación, yo me preguntaba, no, pues qué chido que existan ya estos seminarios de género permanentes. Y pues quería comenzar como haciendo esta, como la problemática, ¿no? O sea, qué bueno que estén existiendo estos seminarios, pero ¿por qué están existiendo? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Y pues en realidad no es por casualidad o porque la Universidad de Guanajuato tenga un gran compromiso con el movimiento feminista, ¿no? Creo que pues todo esto es gracias a una lucha colectiva de mujeres, de estudiantes, de profesoras y académicas que pues han estado trabajando, ¿no? Para que pues podamos tener espacios como estos en la universidad. Y bueno, yo quería comenzar hablando un poquito como del paro estudiantil UG de diciembre del 2019, que pues fue un parteaguas, ¿no? Para el movimiento estudiantil, para lograr como toda la, pues sí, los avances que tenemos ahora en atención de violencia de género, y como compensar estas deudas históricas que se tienen con pues con las mujeres, ¿no? Con la visibilización de las mujeres también en los ámbitos académicos. Y pues nada, ¿no? O sea, el paro fue muy importante, fue un parteaguas, pero no fue el inicio de todo, ¿no? O sea, creo que dio por un hartazgo a los sistemas, pues de casos de violencia impunes, ¿no? A un protocolo que no funcionaba para nadie, y pues también a la situación que sucedió con el feminicidio de nuestra compañera Daniela Vega. Entonces, pues sí es muy importante, pero es importante recalcar que no todo comenzó aquí, ¿no? Y bueno, también algo muy importante en el paro de la Universidad de Guanajuato es que existía ya un contingente feminista dentro del paro, y pues el contingente feminista es muy importante dentro de lo que sucedió en el paro, ¿no? Es gracias a las estudiantes y egresadas que lo conformaron, que pues también se están logrando cosas, y que pues después del paro ellas no pararon, ¿no? O sea, tuvieron muchísimo trabajo por delante, no nada más se quedó como en esta huelga colectiva, sino que el contingente feminista y todas las colectivas feministas de la universidad siguieron trabajando y siguieron estando al pendiente, y pues trabajando por seguir obteniendo resultados. Entonces, bueno, es importante recalcar que si ahora ya hay un contingente feminista, pues esto es muy reciente, ¿no? Yo quiero hablar como de los inicios de esto. Cuando yo entré a la universidad, mi experiencia personal pues fue muy distinta, ¿no? Al panorama que tienen ahora las estudiantes que están entrando a la universidad. Porque hablar del feminismo en las aulas y en las universidades pues es algo muy reciente, ¿no? Al menos aquí en la Universidad de Guanajuato, como ya lo comentaban mis compañeras anteriormente, pues es algo muy reciente, no es algo de lo que se hablaba, y en Guanajuato capital, que es un estado conservador, pues mucho menos, ¿no? Y bueno, yo entré por primera vez al programa de la universidad en el 2014, y pues cuando yo entré no existía como una visibilización, ¿no? de los acosos de violencia. Yo llegué y pues no había como ningún programa con perspectiva de género. Una llega como preguntándose, llega comenzando haciéndose sus preguntas, ¿no? Y tratando de hacerse como sus propios ideales, y buscando una teoría para sí misma. Y pues cuando yo entré, pues nadie me enseñó la palabra feminismo, ¿no? O sea, era muy difícil en las clases, ¿no? Y si lo tocabas o lo mencionabas, te juzgaban de loca. Entonces, pues a mí me tocó ser como la loca de mi generación, y pues sí, era muy extraño. No era algo visible ni posible todavía pensar como en un programa con perspectiva de género, o que se tocara el tema en sí dentro de un programa académico. Y pues también la atención a casos de violencia pues eran ineficaces, ¿no? Yo cuando entré no sabía de algún programa de atención, y una cuando pues era víctima de ciertas violencias, pues no tenía las herramientas para denunciar o para informarse o por saber qué hacer, ¿no? Cuando veía estos casos de violencia. Y bueno, una educación libre y segura para las mujeres, pues también era muy importante, ¿no? Porque pues a veces cuando una hace sus propias búsquedas en los ámbitos académicos o en los programas académicos y tiene como sus propios intereses, a veces uno se siente muy juzgada, no sentimos como cierta inclusión en las
las búsquedas intelectuales dentro de los espacios escolares, ¿no? Entonces creo que también era parte como buscar dentro de la universidad un espacio donde pudiéramos pues sentirnos incluidas, ¿no? También como hablar de esta deuda histórica de las mujeres en la historia, en la literatura, al menos en mi ámbito intelectual. Entonces, pues sí, creo que era muy importante y pues ahora en el 2021 ya es muy diferente el panorama, ¿no? Para las estudiantes que están ahora o las que van a entrar. Y bueno, quiero hablar un poco como de mi perspectiva personal como activista dentro del movimiento feminista. Yo comencé, al menos en mi sede valenciana, era muy reciente comenzar a hablar de estos temas porque pues yo codirigía un proyecto editorial en el 2017, que fue el proyecto Nosotras las Wicas, que fue un proyecto en el cual se empezó a hablar un poco del tema, ¿no? O sea, creamos una revista bimestral separatista para una clase y pues fue como un revuelo en clase, ¿no? Porque muchos no estaban de acuerdo con que fuera una revista separatista, entonces se empezó como a discutir este tema de qué pasa con los espacios separatistas, por qué buscan un espacio separatista, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Entonces, pues desde ahí se empieza a hablar, al menos en la sede valenciana, y en mi generación, ¿no? Porque creo que ya había grupos feministas, pero ya estaban en maestría, en doctorado, y pues no teníamos como mucha comunicación, además que mi sede pues tiende a ser como un poco antisocial, entonces era difícil como entablar diálogos con los otros, ¿no? Entonces, pues comienza con eso y luego en el 2018 con otra compañera comencé a organizar círculos de mujeres en el Foro Inundación. Y pues estos círculos de mujeres duraron mucho tiempo, actualmente creo que también todavía los siguen llevando a cabo. Y estos círculos permitieron como la reunión, ¿no? Y el diálogo con muchas mujeres, no nada más estudiantes. También era pues el diálogo con otras personas que llegaban al Foro Inundación, ¿no? O sea, pero mayormente éramos estudiantes de la sede valenciana y pues tratábamos de hacer diálogo con las profesoras que empezábamos a saber que trabajaban un poco con el tema del feminismo y los estudios de género. Y pues ahí convergíamos como en temáticas que nos interesaban, hablar como de la situación en la academia, en la vida social y en el mundo en general, ¿no? Entonces, pues yo comencé ahí, para el 2018 todavía apenas estaban como saliendo o surgiendo algunas colectivas, yo no sabía de muchas, creo que algo muy importante y un parteaguas también en Guanajuato fue la creación de la Red de Movimientos Feministas, que no la menciono mucho acá, pero creo que también es muy importante porque ahí se vio como el trabajo colectivo de todas las colectivas y el trabajo no nada más con estudiantes, sino con académicas, trabajadoras y personas que no tenían relación en la universidad, ¿no? Y creo que pues desde ahí se empezó a ver como un panorama muy distinto en Guanajuato, ¿no? El trabajo colectivo de mujeres, no nada más universitarias, sino se buscaba hacer un cambio en el panorama general de Guanajuato. Entonces, creo que también eso es muy importante. Y bueno, referente como hablando un poco, ¿no? Muchas personas no sé si sabían que ya había colectivas antes del paro y pues creo que me parece un punto importante visibilizar, ¿no? O sea, que las colectivas no nada más están después del paro, sí empezaron a surgir muchísimos grupos después, pero ya existían muchas colectivas antes de. Entonces, pues, ¿a qué se dedicaban estas colectivas? Pues se dedicaban a hacer denuncias, ¿no? Y como dentro de las denuncias, la verdad, mis respetos para todas las colectivas, porque todas estas chicas se dedican a acompañar, tienen que informarse sobre cómo son los procesos de denuncia, son rescatistas ante situaciones de violencia, ¿no? En los espacios universitarios o en la vida pública. También nos convertimos en amigas de las personas de las chicas que necesitan ayuda. También no voluntariamente, pero se convierten en psicólogas, ¿no? O sea, una la hace de todo. Entonces, mis respetos para las chicas que de verdad son acompañantes porque hacen un trabajo de verdad titánico. Y pues es un voluntariado, ¿no? O sea, no se les está pagando a estas colectivas para nada y no tienen como un reconocimiento institucional ni nada, pero están ahí trabajando y es un trabajo que pues
no estaba haciendo nadie, ¿no? Es algo que le correspondía a la universidad y como a todas estas instancias públicas, y pues esto lo están haciendo las chicas de todas las colectivas, ¿no? Que se convierten en todólogas al momento de acompañar. Entonces, pues sí, las chicas se dedican a las denuncias, también hacen activismo social, que pues hacen un trabajo enorme de gestión cultural, de información, de leer, la resistencia en las aulas, que también es muy importante, ¿no? O sea, como alzar la voz y empezar a denunciar en clases cuando pues sí, no se permiten o no se permitían como estos espacios para dialogar sobre este tipo de temas, ¿no? Se dedican a dar charlas, se dedican a dar talleres, y pues una cosa muy importante que también hacían estas colectivas es estar insistiendo y preguntarle a un género qué era lo que se estaba haciendo, ¿no? Yo recuerdo que en el 2018, creo que a finales, inicios del 2019, cuando trabajaba con la colectiva Círculo de Mujeres, pues comenzaban a llegarnos denuncias, ¿no? O sea, de nuestra sede al menos, para saber qué se podía hacer, cómo podíamos trabajar, y pues trabajábamos como acompañantes de estos casos de violencia, ¿no? Y pues en varias ocasiones fuimos a un género y sin recibir como ninguna respuesta o apoyo. Incluso algunas veces pues sí terminamos muy decepcionadas porque realmente no nos daban una respuesta, no sabíamos que existía un género, pero ni siquiera sabíamos qué hacía un género, ¿no? Llegamos incluso a pedir, bueno, si no nos pueden dar como atención psicológica y no nos pueden ayudar con denuncias para estas chicas, porque pues nos decían, es que no pueden acompañar a nadie, ellas tienen que venir y hacer su denuncia formal. Pero el problema aquí es que, pues, ¿cómo se va a confiar en un sistema que no funciona, no? O sea, en un sistema impune, que también como primer medida, pues se pone en confrontación a la chica con su víctima, ¿no? O sea, ¿quién va a querer tener una confrontación con su víctima, con su agresor? Lo único que quieres es ya no volverlo a ver, ¿no? Entonces, pues sí, era muy complicado obtener una respuesta de un género, nos daban largas y parecía que en cada junta nos daban a tole con el dedo porque pues nunca llegábamos a nada. Y pues dijimos, bueno, está bien, si no nos pueden ayudar de esta forma, pues como, pues al menos asesórenos o denos un taller o vayan a Valenciana y comiencen como con algún plan de acción, ¿no? Con talleres para todos o alguna charla informativa, y nos dijeron que pues tampoco estaban preparados para llevarnos talleres o ayudarnos con alguna de estas situaciones, ¿no? O sea, que en primera no tenían como el personal suficiente para eso y que pues no podían ir a un lugar porque había muchos lugares, entonces era algo muy extraño, todavía no entiendo cómo funcionaba, entonces pues nos daban largas y largas y largas. Entonces, pues lo que hacen estas colectivas en realidad es, nos dijeron, bueno, nosotros no podemos, pero ustedes sí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotras si no somos psicólogas, no somos abogadas, no somos, no sé? Entonces, pues, ahí es como la autogestión, ¿no? Y autoenseñarnos y trabajar con las herramientas que tenemos para tallerear con nosotras mismas, ¿no? Y empezar a hacer cosas. Desde ahí empezamos a hablar con la comunidad estudiantil en sede valenciana. También nos reunimos con los profesores para plantearnos esta problemática, ¿no? Y trabajar en conjunto. Al final no recibimos mucho apoyo como académicos. Al final, pues, quienes estaban haciendo todo eran las estudiantes, ¿no? Entonces, pues estas colectivas actúan en resistencia, ¿no? Ante estas negativas de los programas institucionales, de que no hay apoyo. Pues lo único que queda es resistencia, ¿no? Actuar ante pues esta voz inactiva, y pues se crean organizaciones, ¿no? Que son organizaciones punk, y aprendimos a ya no pedir los espacios, sino tomarlos y hacer cosas a partir de ahí, ¿no? O sea, vamos perdiendo el miedo y vamos haciendo cosas ya sin siquiera pedir permiso, porque pues es un rollo como la institucionalidad y pues son procesos demasiado largos, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí las feministas se van abriendo camino y pues van haciendo cosas que la universidad debería de haber estado haciendo y pues no hacían, ¿verdad? Entonces,
de colectivas, yo aquí puse algunas de las colectivas de estudiantes, no puse todas, ¿verdad? Porque no las conozco, sino pongo como las que están cercanas a mí y pues, por ejemplo, nuestra colectiva, la colectiva Alumnas SUGE en Sororidad, que fueron como la primer colectiva que tuvo la fuerza en la Universidad de Guanajuato. También está Verde Aquelarre, que también han hecho un trabajo de verdad impresionante y se les admira demasiado, que está Arena en la Vagina, y el Centro de Mujeres de las Américas, y todas estas colectivas están trabajando en conjunto para gestionar, ¿no? Para abrir espacios, para crear pues un sistema que ayude a las estudiantes, ¿no? O sea, todo este trabajo ha sido de las colectivas y pues sí, o sea, creo que merecen todo el mérito de todo lo que está ocurriendo ahora. Entonces, pues quiero hablar un poquito como de esto precisamente que nos preguntaban sobre por qué se hacen estos tendederos y por qué las denuncias públicas se hacen en las instituciones educativas, ¿verdad? Creo que es muy importante, aquí pongo esta imagen espantosa del muro que comenzó siendo un tendedero de acoso y pues se convirtió en esta cosa monstruosa, ¿no? Que incluso ya en una sesión pasada, Kiana pues dio como detalles un poco como de las cifras que contenían el muro. Entonces, pues sí, creo que este tipo de acciones se generan como una forma de resistencia, ¿no? Pongo una cita aquí de Bell Hooks que dice: no estamos luchando para entrar a una cultura basada en la dinámica del dominio, sino estamos luchando para cambiar el sistema civilizatorio y cultural. ¿Por qué? Porque el sistema no sirve, entonces nosotros estamos buscando pues resistencia, ¿no? Una forma de resistencia es alzar la voz a aquello que no se ha escuchado durante muchísimo tiempo, donde pues no sirve el sistema de acoso y denuncias. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, la rebeldía institucional dentro de las colectivas feministas, al menos en las universidades, pues se ha llevado a cabo de tendederos, ¿no? Que no es una actividad que se lleve o que se haya sacado de la manga, sino viene de una propuesta artística de Mónica Mayer, que nació en 1954, ¿no? Que comenzó como una apuesta en museos para hablar como de pues sí, de este sistema de violencia hacia las mujeres. Esta fotografía la tomé de un tendedero sororo que pusimos en la Feria de la Sororidad como parte de las actividades de Círculo de Mujeres. Y pues el tendedero era precisamente no hablar como de casos específicos de violencia, ¿no? Sino qué podías decirle a una compañera que estuviera sufriendo violencia. Entonces, pues creo que desde ahí todos estos movimientos, las denuncias anónimas, el escracho, cancelación y ni una menos funcionan como eterna, ¿no? A todos estos programas que pues han dado pocos resultados, ¿no? Porque es muy complicado hacer que una persona crea en la institución cuando los sistemas pues en realidad son muy tardados, los protocolos no funcionaban muy bien, ni siquiera sabíamos cómo funcionaba en realidad bien un protocolo, ¿no? Hasta la fecha, la última vez nos dijeron que pues la universidad no podía hacer nada en cuestión de casos, ¿no? Sino redirigir a las instituciones a las que se debía de la institución que debía atender como el caso. Entonces, pues si bien estos tendederos no ayudan como acciones legales, sí generan un cambio en la sociedad, ¿no? Y como sujetos pensantes dentro de sus propias acciones. Creo que una de las cosas que me marcó mucho y que me puso mucho a pensar fue haber estado en el muro, en el paro, porque había muchas personas que llegaban y se veían en el muro y caían en cuenta como de las cosas que habían hecho y pues sí, ¿no? O sea, es como una epifanía brutal de sí mismo, de saber lo que se hace. Había otras personas que pues no, ¿verdad? Estaban súper enojadas porque estaban ahí y pues llegaban agresiones, puro, pero pues sí, creo que en sí todo lo que generan estas cosas es sororidad, ¿no? Sororidad en una, de verdad,
brutalmente en las estudiantes, porque creo que yo no había visto un sistema, o más bien, sí, un sistema de acompañamiento tan bonito como ahora después de todo lo que ha ocurrido con tantas colectivas, con lo que sucedió en el paro. Al menos en mi facultad se veía una diferencia de lo que estaba sucediendo con las chicas, ¿no? O sea, todas nos saludábamos sin siquiera saber quiénes éramos. Entonces, creo que se estaban generando cambios muy grandes, al menos en las relaciones sociales en la universidad, ¿no? Y claro, en los protocolos también. Entonces, respondiendo también a una de las preguntas. Para cerrar. Sí, claro, sí, ya. Retomando un poquito, como lo que nos habían dicho sobre las transformaciones institucionales, pues es que las colectivas feministas emplazan a la institución, ¿no? Ya no existe, las colectivas feministas existen como una organización política nueva en estas organizaciones institucionales que están exigiendo claridad y resultados siempre. Entonces también hay introducción de programas con perspectiva de género, que son unas optativas, y bueno, creo que habría que preguntar por qué son optativas, y o sea, creo que estos programas, si hay de verdad un interés, deberían de ser para todo el mundo, ¿no? O sea, no como una optativa, porque pues finalmente quienes toman estas clases son las personas que están interesadas en el tema, y creo que todos deberíamos estar informados. Y bueno, también la búsqueda de protocolos que sirvan en la atención a la violencia de género. Y bueno, creo que una de las cosas también es de los resultados es la plaga feminista en las universidades, que pues son todas estas cosas que se han generado a partir de todo, ¿no? O sea, hay como una plaga que se está esparciendo en todas las chicas, y pues creo que las mejoras en los espacios pues ha sido la seguridad y protección entre morras, la seguridad y la utopía de una universidad feminista. Y pues creo que todo esto me lo ha dado como las colectivas feministas, las compañeras, las profesoras en las que hemos confiado, no la universidad. Entonces, pues creo que es un trabajo impresionante lo que están haciendo, y pues creo que es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Tiffany. Bueno, creo que colocas también temas que nos ayudan a ir redondeando nuestro objetivo de hoy, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, las colectivas feministas pues han colocado necesidades y demandas muy claras, ¿no? Que creo que ahí las instituciones pues se han apoyado para poder dar los pasos, que bueno, Daniela Cerva lo expuso aquí también, y otras compañeras diciendo, bueno, las instituciones de educación superior tienen más de 20 años con estas obligaciones, ¿no? De estar atendiendo la violencia, de estar, digamos, en programas vinculados al desarrollo de las estrategias de la transversalidad, ¿no? Que incluirían la atención a la violencia, y pues había faltado este impulso. Entonces, yo creo que esta parte, digamos, de colocar las necesidades y demandas, que además, pues en muchos casos, como lo decía también Diane, pues se van dando los acompañamientos en este sentido del voluntariado, el trabajo autogestivo. Y bueno, yo rescataría, digo, un poco para abonar a tu presentación, que también es parte de la confianza que tenemos en las instituciones, ¿no? O sea, digo, queremos verlas funcionando, queremos pues impulsarlas porque nos importan. Finalmente, creo que para la sociedad y para el conjunto de las personas, que las instituciones funcionen, pues nos da esperanza, ¿no? De que podamos continuar, digamos, en este caso, la formación de educación superior para las nuevas generaciones en espacios libres de violencia, en espacios en los que se pueda transitar con una seguridad que también otra compañera, Diana Olmedo, lo decía, ¿no? Con mucha claridad. Necesitamos espacios en los que estamos esperando confiar, ¿no? O sea, regresar a las aulas, no irnos por casos de violencia o porque tenemos miedo de estar en las clases. Entonces, yo creo que sí también compartimos la utopía de la universidad feminista, ¿no? Y de la universidad que tenga, digamos, estos principios, pues, que son humanistas, ¿no? Como nuestra universidad lo declara. Entonces, pues muchas gracias por la intervención. Y bueno, en la parte de preguntas y respuestas, tenemos una pregunta, pero tenemos nosotras
otras que queríamos hacerles para enfatizar algunas de los puntos que presentaron. Y bueno, Andrea Cabuto pregunta, ¿cuál sería el siguiente paso o qué otras acciones podríamos tomar en el futuro? Igual, nosotras nos preguntamos, aunque ya lo han dicho, que nos explicaran cuáles son los principales retos de las universidades y cómo pueden apoyar las colectivas feministas en tener mejores resultados institucionales, ¿no? Creo que Andrea y nosotras estábamos un poco por el mismo sentido. ¿Qué sigue? Y bueno, en este vínculo, ¿no? Creo que si estamos todas en el mismo espacio, pensando en la misma institución, pues, ¿qué sigue? ¿Qué piensan? No sé si alguien quiera responder. Pues adelante. Yo hago una respuesta breve. Yo creo que a las universidades les falta muchísimo a nivel institucional, porque como la compañera ha señalado, a nivel activismo y de alguna parte el profesorado, sobre todo las profesoras, se han hecho cosas, pero a nivel institución todavía falta un posicionamiento claro, público y contundente ante la violencia que viven las mujeres, no solamente dentro del espacio universitario, en todos los niveles, ¿no? De hecho, como yo señalaba, falta denunciar la violencia que viven, por ejemplo, las trabajadoras, ¿no? O sea, pensar en los temas de igualdad pasa por considerar a todos los sujetos que lo están viviendo, padeciendo, ¿no? No solamente al sector que lo pone en evidencia. Y me parece que la universidad, sobre todo yo que vengo de una universidad también pública, esta enunciación clara, contundente sobre la violencia que se vive en todos los espacios, tendría que ser algo que resonara a nivel social. Y mientras las universidades, con la importancia que tienen todavía de manera simbólica para la mayoría de la población, sería muy importante. Y eso no lo hemos visto, ¿no? Por eso vemos los casos de Chiapas, de Ciudad Juárez. Todas las universidades han pasado por esto, no se han posicionado, lo han ninguneado, lo han ocultado, se han coludido. Entonces, todavía nos falta hacer mucho trabajo para que realmente consideren que no debe haber de violencia hacia las mujeres y contra ningún tipo de disidencia en absolutamente ningún espacio universitario y social. Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Oh, bueno. Tú, Diane, adelante. Pues yo creo que se tendría, bueno, las universidades es como muy parecida a la respuesta de Sandra, pero las universidades son parte del cambio social, ¿no? No es como que el cambio social ocurra allá afuera y las universidades no sean parte. Entonces, creo que esa es la actitud que las universidades deben tomar, ¿no? O sea, oye, tú también eres un sector clave del cambio social, ¿no? Entonces te toca cambiar también, ¿no? No puedes allá afuera todo estar cambiando, revolucionando y pues no, que acá todo sigue igual, ¿no? Entonces, apostarle por, pues, cambiar, ¿no? Agarrar la onda y que pues ya no estamos hace 5, 10, 20 años, ¿no? Hoy el mundo allá afuera está siendo distinto, las mujeres lo estamos cambiando, estamos resistiendo y pues bueno, eso incluye a las instituciones, ¿no? Y pues habría que empezar por ahí, ¿no? Porque creo que ellas son un sector muy importante para el conocimiento sociocultural, ¿no? De las y las interacciones humanas, ¿no? Entonces, pues habría que empezar por allí. Y bueno, yo, ¿qué seguiría de las colectivas? Diría que asimismo tendrían que apostarle por trabajar con las colectivas, porque como yo lo mencionaba, decía, no, pues es que, pues entonces yo pongo a mi personal, ¿no? Personal que de alguna manera está trabajando y que no es porque ellos quieran aprender de feminismo, ¿no? O desde esta trinchera, ¿no? Sino porque pues al final es su trabajo. Y no hay un trabajo en conjunto desde las personas que lo estamos viviendo desde este otro lado. Entonces, habría que apostarle por trabajar en conjunto y no solo ignorar, porque este es lo que nos trae aquí, ¿no? De la chamba que hacen las colectivas y luego la institución, como si se lo adjuntara, ¿no?
como si se le ocurrió de repente crear un seminario de género, ¿no? No, entonces hay que apostar por trabajar con las personas que están impulsando este cambio. Y pues ya, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, creo que también es importante como no quitar el dedo del renglón, ¿no? Porque creo que estamos en un buen punto donde podemos trabajar en equipo, ¿no? Porque pues como pareciera que que el programa de un género ahora está trabajando bien, simplemente no hay que permitir que pues la universidad lo frene, ¿no? Porque pues no sé cómo funcionan estas influencias y hasta qué punto pues las que están dentro del programa institucional pues tengan las capacidades, ¿no? O sea, las capacidades las tienen, pero hasta dónde la institución. No hay que quitar el dedo del renglón, creo que hay que estar ahí pendientes y exigiendo y trabajando en conjunto para ver resultados, porque pues creo que apenas están viendo resultados y se agradece muchísimo a las que están ahora pues ahí trabajando, ¿no? Para dar buenos resultados. Muchas gracias. Y bueno, justo con esto que está terminando Tiffany, queríamos preguntarle a Sandra, bueno, desde su experiencia, ¿no? Probablemente hay profesorado, ¿no? Profesoras, profesores que nos estén viendo o nos escuchen. Y desde tu experiencia, ¿cómo explicarías la necesidad de establecer el diálogo con las estudiantes de las colectivas, ¿no? ¿Y para qué sirve este contacto? Digo, obviamente Tiffany ya nos coloca la necesidad, pero como profesoras, ¿no? Como experiencia, digamos, de tu lado. Bueno, mi caso, digamos que es un poco particular porque yo llevo dando temas de feminismo desde hace muchos años. O sea, yo en el 2015 di un seminario en la licenciatura sobre feminicidio, por ejemplo, ¿no? O desde hace años doy sobre masculinidades. Pero creo que, y además soy una profesora con una perspectiva feminista ante la vida, no solamente ante la docencia. Entonces, esto pasa por tener una dimensión crítica y tener un acercamiento a las alumnas y a los alumnos. O sea, considerar que son nuestros colegas, ¿no? Romper con la jerarquía, horizontalizar nuestras relaciones y pensar la pedagogía como una pedagogía crítica. Entonces, no es como el acercamiento al revés. Yo creo que el acercamiento se da a través de una práctica pedagógica que antecede tu relación con las y los estudiantes. Eso es sí súper fundamental, ¿no? Porque lo mismo es con el tema de los feminicidios, de las desapariciones, abusos sexuales y todas aquellas dimensiones donde las dimensiones del poder y las jerarquías del patriarcado están interactuando constantemente, ¿no? Y la mirada adultocéntrica que a veces tenemos desde el profesorado, pues también romperla, ¿no? El conocimiento no puede ser jerárquico, ahí tiene que haber una interacción. Y lo que decía Tiffany al final, me parece súper importante la forma en la que también las profesoras estamos aprendiendo de las estudiantes pertenezcan o no a colectivas, porque hay colectivas que no están articuladas dentro de la universidad, sino que están articuladas respondiendo a otras emergencias territoriales. Entonces hay que poner atención también a estos espacios, cuerpos territoriales que están viviendo cada uno y por supuesto no desprendernos de la mirada al entorno social en el cual estamos insertas. Sí, totalmente, ¿no? Y bueno, sí creo que colocaste más complicado el objetivo porque sí, digo, efectivamente, pues de nuestras experiencias vienen el vínculo, ¿no? Entonces, obviamente, pues el vínculo tiene que reconstruirse y bueno, yo creo que sí, tenemos pues que impulsar mucho el trabajo de la perspectiva feminista, ¿no? Para poder, digamos, tocar desde la parte de los procesos formales institucionales para poder vincularnos y entender, digamos, este tipo de organización y trabajo. Gracias, Sandra. Pues tenemos una última pregunta para Diane o Tiffany.
¿Qué pasa con las estudiantes que participaban en las colectivas? ¿Qué pasa cuando egresan? ¿Qué hacen? Y cómo esta experiencia, ¿no? de trabajo organizado en la universidad, les sirve para su experiencia afuera. No sé si. Bueno, Diane ya es egresada, Tiffany todavía está dentro, pero igual conocen algunas. Sí. Pues, ¿contesto yo primero? Sí, adelante, Diane. Para todo, para todo, porque, pues no sé, hemos escuchado, bueno, a mí, ya que estoy de este lado, veo desde el otro lado a las chicas diciendo, oye, es que ¿qué se va a hacer? Pero yo no me animo a organizar nada, ¿no? O ¿qué onda, no? No, pues a mí ya no me cuesta nada, ya es como de, nos vamos a mover, órale, vamos, y pues empiezas ya no te esperas a que alguien lo haga, ya lo haces tú allá afuera, ¿no? Y pues básicamente te abre un parteaguas para no callar los temas de injusticia social, para, bueno, al menos en mi caso, pues en la acción organizada, ¿no? Cuando hay eventos y yo veo que, o una fecha importante, y a lo mejor, bueno, también soy parte de las colectivas, pero cuando en las colectivas en todo León no están organizando nada, pues me es fácil, pues va, ¿qué quieren hacer ustedes? Y convocamos a algo, ¿no? O sea, es fácil y pues de alguna manera todo esto te trae una experiencia para saber seguir dando acompañamientos, ¿no? En caso de, obviamente nos formamos en otros espacios también, además de la experiencia propia, pero seguir dando acompañamientos de ya fuera de la universidad, ¿no? De violencia de género, de qué hacer, cómo actuar, seguir protocolos, ya más especializados, ¿no? Al final, todo esto, la experiencia, pues se lleva a la práctica al final del día, todos los días de tu vida, hasta el final de mis días, porque ya no te los puedes quitar, no es como que te puedas quitar las gafas violetas, ¿no? Dice una autora por ahí. Ay, muchas gracias. ¿Algo, Tiffany? Sí, yo opino lo mismo. Creo que uno aprende a trabajar incluso con estrategias, ¿no? O sea, modos de acción, cómo trabajar mejor para tener mejores resultados. En tu formación académica aprendes también un montón. A mí, incluso a veces en letras nos dicen que pues tenemos que aprender a incluso hacer oficios, ¿no? Y pues esto te permite como desenvolverte en muchas cosas. Una se convierte en todóloga de bastantes cosas, también te hace de contactos. Y pues sabes cómo trabajar en la colectividad, ¿no? Creo que profesionalmente ayuda bastante. Entonces, pues sí. Bueno, sí, nosotras pensamos lo mismo, ¿no? Que el trabajo, digamos, de organización en la universidad, pues también es parte de la formación para la vida, ¿no? Que está declarado también en el modelo educativo de la universidad y bueno, estamos de acuerdo con ustedes y sí creemos que esta experiencia pues ayuda mucho. Pues vamos a ir cerrando, si quieren hacemos ya una pequeña conclusión, tenemos pues hasta 2 minutos, ¿no? 3 si quieren, tenemos poquito tiempo. Si quieres hacer una conclusión, Sandra, de la sesión y del tema. Bueno, yo he aprendido mucho porque como les decía al principio, uno tiene que situarse y saber hasta dónde le alcanza la mirada, ¿no? Y mirar, por supuesto, el ejercicio de colectivización y politización de las compañeras de Guanajuato, pues me parece sumamente enriquecedor, ¿no? Y bueno, nos falta mucho trabajo por hacer porque después de estos años intensos de trabajo de distintas colectivas en diferentes universidades, nos seguimos encontrando casos atroces como el de Mariana en Chiapas. Es decir, no se nos está tomando en cuenta. Así que sigamos trabajando, pensando que la universidad, como ya lo dijeron, forma parte del espacio social en el que estamos y que ahí estamos interactuando diferentes generaciones también, que también habitan espacios de violencia diferenciados. El trabajo colectivo, horizontal, que es algo precioso que las colectivas han aportado, me parece sumamente relevante, ¿no? Y tener claro cuál es el enemigo ahí entre comillas, ¿no? Porque a veces hay diferencias entre las colectivas y se desvía y todo eso es aprovechado pues por el patriarcado, ¿no?
para que rearticularse, reapropiarse, y nosotras pues tenemos que estar muy atentas para esas reconfiguraciones y que no nos agarren desprevenidas y que esas violencias se sigan replicando o tengan solamente nuevas caras. Eso diría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias por tu participación y bueno, yo creo que recuperar esto que hablas del trabajo horizontal, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que nos interesa a nosotras desde que empezamos con los seminarios y este año en particular, pues la escucha, ¿no? De las colectivas, la escucha de las estudiantes que han estado trabajando y que hacen esfuerzos también por la propia universidad. Entonces, pues muchas gracias. Estamos en el trabajo horizontal. Muchas gracias. Tiffany, unas palabras de cierre. Pues yo creo que lo mismo que Sandra, y también que pues las colectivas feministas, también las universidades se merecen el reconocimiento como de todo el trabajo que se ha estado haciendo, ¿no? O sea, que todo esto existe gracias a esas colectivas y pues al trabajo de todas las mujeres en conjunto, y pues que pues esto es para las que vienen entrando, ¿no? Y para las que van a seguir, porque pues nosotras llevamos de salida, pero pues todo eso es para las que ya están dentro o las que vienen llegando. Entonces, pues sí, o sea, no hay más que seguir trabajando juntos y hacer un diálogo institucional con las colectivas feministas. Muchas gracias, pues haremos el esfuerzo y la escucha, ¿no? Yo creo que la apertura de la escucha pues nos puede evitar dar dobles pasos, ¿no? Y caminos que ya se andaron, y bueno, estar viendo que podamos tener resultados pues más prontos. Bueno, prometemos la escucha en nosotras. Y bueno, Diane, para cerrar. Al igual que mis compañeras, coincido, esto no lleva ni la mitad, falta muchísimo por hacer, y cabe resaltar que a nosotras ni siquiera tendríamos que pedirlo, nosotras no tendríamos por qué estar existiendo, las colectivas no deberían ser, ¿no? Entonces, pues porque merecemos una vida digna solo por el hecho de existir, ¿no? Ni siquiera por ser mujeres, por existir en este mundo, ¿no? No debería existir acoso, revictimización, estos procesos tan violentos que existen, ¿no? Entonces, pues, e incluso que la universidad sepa reconocer también, pues, sus propias fallas en sus procesos y le apueste realmente a un cambio. Y, bueno, pues también me gustaría resaltar que falta también un sector, porque hablamos de las compañeras y se abren estas materias optativas. Me gustó mucho lo que dijo Tiffany, que no deberían ser optativas, deberían ser para todos, ¿no? Pero bueno, entonces nosotras como mujeres, ya poca es una mujer universitaria que no conozca sobre este tema, y también al profesorado, ¿no? También poco a poco se le ha ido capacitando. Sin embargo, ¿qué pasa con los compañeros, no? Nuestros compañeros han quedado en el limbo y al final del día ellos siguen violentando en esos espacios, ¿no? Porque, y digo, también es responsabilidad de ellos mismos, ¿no? Reconocer sus violencias, pero también les toca participar y crear espacios para que ellos mismos puedan y sepan, y no hablando desde nuevas masculinidades o vamos a una nueva versión de hombre, ¿no? Porque como escuchábamos en otro espacio, también eso a veces es un espacio para crear otras formas de violencia, ¿no? Sino que sí también ellos también son parte del cambio social y tienen que cambiar, aunque no quieran, ¿no? O sea, ya no pueden seguir así. Entonces también hay que buscar formas y medios, ¿no? Y bueno, pues ya, eso sería todo por mí. Y pues sí, me gustó mucho compartir este espacio. No, pues nosotras, Vanessa, que está por aquí, pero no la ven, pues agradecemos mucho su participación, agradecemos mucho que nos compartan su experiencia y pues también sus piensos, ¿no? De este tema que bueno, creemos y creíamos muy necesario colocarlo en el sentido de mirar que estamos trabajando del mismo lado, ¿no? Con el mismo objetivo, pensando en las instituciones y
y en lo que nos importa para pues como lo dijeron ustedes, o sea, no estamos aislados, la universidad es parte de la sociedad y en este sentido, pues la responsabilidad no es solo de quienes estamos adentro, ¿no? Sino de esta función que se le da en términos del proceso educativo y de la vinculación que tendría que estar teniendo con otros sectores y que tiene. Pero bueno, pues les agradecemos mucho, gracias por su atención, gracias a quienes nos acompañaron, y bueno, les invitamos a seguir las siguientes sesiones. Tenemos todavía un programa de aquí a mayo y bueno, estaremos ahí comunicándoles otros eventos que tengamos en puerta. Y bueno, muchas gracias por la asistencia y la participación y buenas tardes ya. Gracias. No te doy buenas tardes. Gracias.